Buenos días. Hoy tenemos una invitada de lujo en el Club Tocqueville, que es la gran especialista en la obra de Juan Marsé, la profesora Rosemary Clark. Buenos días, Rosemary. Buenos días, Luis. Antes de que comencemos con la entrevista, me gustaría hacer una breve introducción sobre tu trayectoria académica. Bueno, Rosemary Clark estudió filología y francesa y española en la Universidad de Oxford, enfocándose inicialmente en la literatura del siglo de oro español. Después decidió hacer un doctorado relacionado con la literatura de España en la Guerra Civil y en la posguerra, y fue allí donde se especializó en la obra de Marsé, ¿no? Su tesis doctoral, después convertida en monografía, se titula Iconografía católica en las novelas de Juan Marsé. Como fellow y directora de estudios de Christ's College, Cambridge, la profesora Rosemary Clark impartió cursos de literatura española peninsular en la Universidad de Cambridge, dando conferencias y ponencias, entre otros temas, sobre novelas clásicas de Marsé como Últimas tardes con Teresa y Si te dicen que caí. Básicamente se dedicó a desempeñar este trabajo en Cambridge hasta su jubilación en 2015. Y desde entonces Rosemary reside en Alcalá de Henares, donde hoy nos recibe virtualmente, donde se ocupa, aprovecha el archivo de África de la Biblioteca Nacional para seguir investigando sobre mujeres escritoras en Guinea Ecuatorial. Ese es su tema de investigación actual. Pero hoy volvemos a tu primer tema de investigación, que es Juan Marsé. Y bueno, ya que he mencionado tu tesis doctoral, me gustaría preguntarte, Rosemary, el tema de la iconografía católica suena muy interesante, ¿no? Y me gustaría saber qué te atrajo, bueno, en primer lugar, qué te atrajo a la obra de Juan Marsé. pues en cierto sentido fue cuestión de suerte, porque yo había leído La guerra del general Escobar de José Luis Olaizola y me interesó muchísimo su visión totalmente anómala del catolicismo dentro de la guerra civil española. Es decir, que el general Escobar era, cuando estalló la guerra civil, el golpe militar, era coronel de Guardia Civil y católico muy ferviente, terciario franciscano, pero acató su lealtad al gobierno legalmente elegido, es decir, de Azaña y de Companys en Barcelona, y llegó a ser uno de los 5 generales de los ejércitos republicanos. Y mientras estaba en ese puesto, todos los días había misa de campaña en su ejército. Entonces, un católico, un guardia civil, pero como tantos guardias civiles, y eso no lo sabía yo, aprendía mucho de ese libro, defendió la República y murió por la República. Entonces, cuando decidí hacer el doctorado, propuse ese libro y mi supervisora me dijo, bueno, necesitas a alguien con un perfil internacional un poco más alto. Y me dijo, ¿por qué no lees La oscura historia de la prima Montse, de Juan Marsé? Y leí ese libro y desde la primera página me impactó muchísimo. El primer párrafo empieza con una de esas torres magníficas que hay en las afueras, los barrios ricos de Barcelona, pero esa torre está vacía. Y el jardín tiene delante una máquina excavadora que se está comiendo el muro que rodeaba ese paraíso terrenal, que era el jardín. Y el primer párrafo termina con las palabras fachada. He aquí lo único que les quedaba a los Claramunt. Y en la novela, Juan Marsé quita capa a capa las apariencias, la comedia humana, la comedia social de esa sociedad de la burguesía de Barcelona, pero también del joven, del Carmelo,
Entonces, quita capas para buscar lo que buscaba Montse, la joven Montse, que era lo que Juan llamaba un esplendoroso sueño de integridad. Pues Juan te coge de la mano y te hace entrar en una Barcelona que yo no conocía. En ese momento no había pasado en coche, pero nunca me había parado en Barcelona. Y entonces te introduce dentro de la geografía, del urbanismo de Barcelona. Describe edificios, describe lugares públicos, describe los barrios bajos, las playas como Blanes, de la clase media alta, del turismo, playas de lo que era la Barceloneta en esa época. Y te presenta una serie de personajes que son alucinantes. Y si tenemos tiempo, me gustaría citar lo que dijo Mario Vargas Llosa cuando leyó Últimas tardes con Teresa. ¿Te lo puedo leer? Sí, si te parece, puedes leérmelo ahora o déjame que te haga una Vale, pregunta vale, sobre vale. Últimas tardes con Teresa Vale, y entonces me muy bien, respondes muy bien. con la cita de Vargas Llosa, porque hemos hablado de La prima Montse, pero quizá una de las novelas más célebres y recordadas de Juan Marsé es Últimas tardes con Teresa, Sí. también ambientada en Barcelona, también ofrece una visión de la burguesía catalana desde los ojos del outsider, ¿verdad? Porque yo creo que eso es lo interesante de Juan Marsé, que a mí me da la sensación de que la clase social, la diferencia de clase social, es uno de los grandes temas de su obra, ¿no? Y en ese sentido te quería preguntar qué opinas al respecto y que nos hablaras un poco de Últimas tardes con Teresa, y seguro que ahí la cita de Vargas Llosa también nos ayuda a entender esa novela. Mucho. Pues Últimas tardes con Teresa, en cuanto al trama, a la historia, llega antes de La prima Montse, porque el protagonista, el pijo aparte de Últimas tardes, es el joven de quien se enamoran Montse, que intenta ayudar. Entonces, podemos ver las dos novelas como secuelas. Es decir, que el pijo aparte en Últimas tardes, hablando muy sencillamente, habla de un joven, un murciano charnego de los barrios bajos de Barcelona, que tiene mucha ambición, es que le encantan las motos rutilantes. Te lleva, hay una escena donde vienen, siempre son motos robadas, es que él roba y vende. Y el viaje de Blanes a Barcelona con ese joven es que ves pasar los pueblos de la costa, los pueblos con turistas, con barceloneses que van a esos pueblos y se enfadan con los turistas porque piensan esos pueblos son nuestros. Pero ese joven que se relaciona indirectamente con una chica de la clase alta, es decir, Teresa Serrat, familia adinerada. Cuando pierde a Teresa en Últimas tardes, en La prima Montse se fija en Montse. Entonces, es muy interesante, como tú dices, encuentras en todas las novelas de Marsé, encuentras a ciertos personajes que aparecen, desaparecen y reaparecen. Pero, Rosemary, ¿y esa relación entre Teresa y Pijo aparte es un amor imposible por la diferencia de clase social, sobre todo, ¿no? O al menos así me pareció. Bueno. Yo he hablado al principio de la manera de que Juan Marsé quita las capas de las apariencias. Bueno, por supuesto, en la primera escena en que se encuentran, bueno, no se encuentran, pero están juntos en la misma verbena, es cuestión de clase. Es decir, que viniendo del Carmelo, el joven ha robado una moto. Se encuentra en el barrio rico de San Gervasio y ve a unos jóvenes pijos, y él es el pijo aparte, es de fuera. Unos pijos que entran en una de esos paraísos
terrenales, uno de esos jardines alrededor de una torre tremenda, y entra. Y lo que destaca Juan, la primera capa es la apariencia, y el joven, tonto, es que no lleva el atuendo informal de los pijos, es decir, una camiseta de diseño y un tejano de diseño. No, no, no. Él se ha puesto un traje. Y sabemos cómo es. Miras un traje y te dices, no, 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 el color choca, demasiado color canela. Y probablemente la pernera es o bien demasiado estrecha o bien demasiado ancha. Entonces, en ese sentido, inmediatamente hay una diferencia de clase que se muestra y que se explora a lo largo de la novela en cuanto a la ropa, a cómo aparecen las personas. Pero lo que Juan hace con, tú dices, un amor imposible. Y por supuesto, eso es lo que pensamos. Pero Juan Marcé escribe sobre los sueños, los deseos, las fantasías que tenemos todos. Y en esas fantasías, Teresa busca, como decía mi supervisora, amour de la boue. Es que busca lo sucio, busca la vida baja, quiere perder su virginidad y busca algún chulo comunista que puede ayudarla a escaparse de esa caparazón en que vive como chica de la clase adinerada. La familia Serrat, la familia Claramunt, es ese nivel de la sociedad barcelonesa. Y lo que busca el pijo aparte, Manolo Reyes, qué nombre, Manolo Reyes, es busca el sueño dorado de la chica que no como las chicas en su barrio, y Juan Marcé lee el cuerpo humano de una forma muy detallada. Entonces, en el Carmelo hay una chica que se llama Hortensia, la jeringa, y sus rodillas son sucias y feas, mientras que las rodillas de Teresa son como frutas, son para acariciar, son deliciosas. Y el pijo aparte quiere llegar a ser la persona que pueda casarse con esa chica. Al fin y al cabo no lo consigue, pero no por no haberse esforzado y soñado. Y Rosemary, ya que mencionaste antes la palabra charnego, yo recuerdo que la familia de Teresa o algún amigo de Teresa utiliza esa palabra para describir al pijo aparte. Sí. Y esto me hace pensar que Juan Marcé también fue un poco un outsider en la cultura catalana, ¿no? En el sentido de que fue una figura un tanto incómoda para el nacionalismo catalán. Bueno, Y algunos en Cataluña tenemos la sensación de que deja un gran legado literario sin ser lo suficientemente reconocido en su tierra o habiendo sido reconocido tarde. ¿Qué opinas al respecto? aquí llegas a algo muy, muy complicado, porque Juan Marcé era catalán, pero catalán. Nació de una pareja, un matrimonio catalán. Su madre murió, su padre le entregó en adopción a otra familia catalana. En la familia hablaban catalán, pero como tantas personas de las generaciones encima de los años 60, me imagino, gente que estudió, y tú harás las matemáticas, quizás más arriba de las 70. Bajo el franquismo es que no aprendías a escribir el catalán. Entonces tengo una amiga que es muy catalanista, muy nacionalista, una persona impresionante, y sus padres, siempre ha hablado catalán con sus padres, pero cuando sus padres le escriben, que ella vive en Inglaterra, le escriben en castellano porque no tienen confianza en su catalán escrito. Pues Juan dejó de estudiar con 13 años y se metió en el mundo laboral. Empezó a leer. ¿Y qué podía leer? Pues leía los tebeos, sí, leía cómics, pero también leía Maupassant,
leía escritores franceses en castellano. Entonces, el vocabulario que tenía para explorar otros mundos era el castellano. Y me dijo una vez que cuando escribía siempre tenía un libro de gramática y un diccionario a su lado, porque seguía sin total confianza en el castellano. Lo que pasó es que en sus novelas hay catalán por todas partes, entonces en todos los barrios hay alguien que habla catalán, hay frases catalanes, entonces es una introducción. A mí me apasionó, aprendí catalán para seguir leyendo Juan Marsé y conocer mejor la Cataluña, Barcelona, la cultura catalana. Pero en los libros de Juan, y es eso que les hace rabiar a muchos nacionalistas, él relega el catalanismo a una clase media, la clase media que bajo el franquismo se escondía en sus torres, en sus vidas cómodas, y no luchaban, pero cultivaban lo que él llamaba una mentalidad de holocausto. Se sentían discriminados, se sentían perseguidos, y cuando la situación en España empezó a cambiar en los años 60, de esas familias salieron muchos jóvenes que buscaban otra cosa. Pero, como Teresa. Pero para Juan Marsé, el catalanismo era de las clases adineradas, las clases que habían podido en otra generación construir el Parque Güell, la Casa Ballé, y que tenían esas torres tremendas que, con sus vitrales de Sant Jordi, entonces cultivando una iconografía catalana católica también. Oye, Rosemary, es fascinante esto que dices. Y cuéntame, bueno, antes de que pasemos así te dicen que caí, ¿quieres leer la cita de Vargas Llosa? Que me he quedado con las ganas. Sí, sí, sí. Es que cuando Vargas Llosa leyó Últimas tardes, dijo, es una novela terrible, es demasiado larga, es como un monstruo, es que crece en todas las direcciones y en ninguna dirección. Para mí es una novela perfecta para la playa, porque cada escena merece una hora. Puedes leer como una aventura, una novela rosa, pero también tiene esa capacidad que tiene el Quijote de deleitarte con 2 páginas. Y entonces, 2 citas cortas. Dijo Vargas Llosa, en muchos campos, pero principalmente en 3, la literatura, la sociología y la política, el libro Últimas tardes destila una agresividad tan hiriente y corrosiva que su razón de ser, se diría, es la exclusiva provocación. Habla de flechas de humor ácido contra los indefensos personajes. Pero luego, y esta es la cita que para mí explica por qué encuentro y sigo encontrando una experiencia muy rica leer las novelas de Juan Marsé y releerlas. Cuando un personaje se levanta de la horizontal y quieta realidad literaria y anula la conciencia del lector y la reemplaza con la suya y le contagia su espíritu y se consuma esa posesión mágica entre un hombre y un fantasma, el novelista es un verdadero creador y su libro una auténtica novela. Entonces he dicho que Juan te coge de la mano y te lleva por su Barcelona, sus Barcelonas, pero también crea personajes que yo sueño con Teresa. No puedo odiarla. El Pijo aparte no puede odiarla. Entonces, a través de la clase social, Juan distila algo que no es odio.
Juan destila algo que es un sueño, ese esplendoroso sueño de integridad de que cité en la prima Monse. Ujú. Muchas gracias, Rosemary. Vamos digamos, a dedicar la parte final de la entrevista a la que es quizá la novela más canónica de Juan Marsé, que es Si te dicen que caí, quizá la más estudiada, ¿no? Porque retrata una realidad muy canónica de la Barcelona de posguerra. Es una novela más compleja, creo yo, técnicamente, y también una novela que le causó problemas. O sea, yo oí una vez a Juan Marsé decir que a medida que la escribía se daba cuenta de que eso era impublicable en los años, a principios de los 70 en España. La novela acabó siendo publicada en México. Quizá nos puedes decir algo sobre Si te dicen que caí y también sobre la relación de Juan Marsé con la censura, que también me parece un tema interesante. Pues había tenido problemas, como todo el mundo, con la censura, pero cuando él empezó a escribir en los años 60, ya la censura iba a suavizarse, iba suavizándose un poco. Y entonces con Últimas tardes con Teresa, por ejemplo, donde no les gustaban a los censores algunas escenas escabrosas, el uso de la palabra sobaco en vez de axila, cada censor tenía sus manías, pero en los años 60 ya se había suavizado. Pero es increíble que después de La prima Monse, una novela entrañable, llegó, como dices, 3 años después, Si te dicen que caí. Y es que Juan en ese momento se sentía totalmente desesperado. Ya empezaban a salir rumores del Parkinson de Franco, de que en algún momento iba a desaparecer. Pero Juan tenía la sensación, y eso incluso después de la desaparición de Carrero Blanco, de que nada iba a cambiar, nunca iba a cambiar. Él tenía la sensación de que España iba a seguir exactamente como era. Y, por supuesto, la experiencia de 1981 en cierto sentido, explica por qué él sentía esa desesperación. Entonces escribió Si te dicen que caí, y el título sale de Cara al Sol, del himno del Falange. Y la letra sale en cada momento en la novela. Entonces tienes como un eco constante de algo que en cada situación tienes que intentar relacionarlo con lo que pasa en la novela. La novela es complicadísima porque, como te dije, Juan quita capas para mostrar lo que hay debajo. Y con Si te dicen que caí, construyó una serie de voces narrativas de tal complejidad que tienes que ser muy atento para pillar en qué capa estás. Entonces, estás en los años 60 con un viejo celador de hospital que se llama Nito, que está recordando su niñez en los barrios bajos de Barcelona y sobre todo en la capilla de las ánimas del purgatorio y sus amistades con un grupo de niños de la calle y de chicas huérfanas. Estás en esa capa. Y entonces, ¿por qué en esa capa ese hombre que es celador da las vísceras de un cadáver que tienen en el hospital a los perros del hospital? Porque piensas, pues eso me suena a Jezabel, la reina cuyas vísceras comieron los perros. ¿Pero por qué? ¿Qué odio? ¿Qué pasa? Y luego la novela empieza con una... Es que los principios de las novelas de Marsé son magistrales. Y tenemos una imagen, hay un niño en la cama que ve a su madre entrar y la madre hace un parto monstruoso. Es que se le cae sangre por los muslos y le cae un bulto sangriento que ella coge. Y solo es mucho tiempo después
que entendemos porque nosotros somos de fuera. El niño entiende, el niño que mira, entiende lo que ha hecho su madre. Nosotros no, porque yo al menos no sabía que en esos años de la posguerra las mujeres iban, porque la novela se sitúa no en los años 60, de donde mira atrás Nieto, no, en los años 40, que en esos años, cuando habían desaparecido tantos hombres, muchas mujeres tuvieron que dedicarse a robar y a robar de trenes y luego a vender lo que robaban. Y esa mujer ha dado a luz una bolsa de un paquete de arroz que va a vender para... Entonces, otro nivel de narración y solo mucho más allá nos damos cuenta de que el niño Sarnita, o que se llama Faneca, que es el nombre de Juan Marsé, el nombre de nacimiento de Juan Marsé, es el mismo narrador, pero años más tarde. Cuando salió Si te dicen que caí, muchos críticos lo entendieron superficialmente. Entonces, aquí tenemos una historia de niños traumatizados después de la guerra civil, que han visto cosas terribles en las checas, en las cámaras de tortura, que han visto muertos y asesinatos y cosas peores. Y en sus aventis intentan, a través del juego, intentan afrontar ese trauma interior que tienen. Las Aventis son las historias que se cuentan unos a otros para Sí, los entretenerse, ¿verdad? aventis, Sí, los aventis. sí. Pero Juan Marsé, siendo un ser complicado, no solo nos da esas historias de traumas de la posguerra, sino también mezcla, y aquí viene el tema de mi tesis, mezcla iconografía católica, historias que ha oído en la iglesia, que a veces son historias truculentas, de torturas, de cosas muy similares a las cosas que habían visto en la calle en Barcelona en los años 40. Y también mezcla todo lo que les encantaba a los niños como cine, el cine glamuroso de Estados Unidos, de gángsters, de rubias, platino, de esas cosas. Y entonces yo diría que nunca nos dan nada más que la voz traumatizada de niños traumatizados. Nos da el mundo que crean los niños, y los niños pueden ser muy perversos. De inocencia infantil, no, no hay nada. Y entonces la novela es complicadísima. Ayuda si la lees como una novela negra. Entonces hay un cadáver, la puta roja, y todos quieren saber quién ha matado a la puta roja, quién era la puta roja, porque pudo ser la nieta de, no, la sobrina de Andrés Nin, el anarquista, puede ser una prostituta, puede ser una amiga de los chicos. Entonces, leyendo la novela como una novela negra, ya sabes buscar pistas y te das cuenta de que hay muchas investigaciones que tienen lugar al mismo tiempo. No solo la búsqueda de la puta roja y su asesino, sino también la búsqueda por parte de los falangistas de pistas sobre los miembros de FAI, de los grupos ahora ilegales en Barcelona. Y entonces interrogan a los niños, y los niños les enhebran historias que son una cucharadita de verdad y muchas cucharadas de mentira. Uh-huh. Muy bien, Rosemary, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por estas claves de lectura que nos aportas sobre la obra de Juan Marsé. Pues Estoy seguro... espero eso sobre todo, que esto anime a muchas personas a coger cualquier novela de Juan Marsé, porque las otras también son buenísimas. Estoy seguro de que así sucederá. Muchísimas gracias, Rosemary, y hasta la próxima.